Bienvenidos una vez más a Lecciones de Vida. Lecciones de Vida, el espacio donde estudiamos la palabra de nuestro Señor y al final tomamos la mejor decisión. Recuerde, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz y en el control técnico nuestro amigo y hermano también Alan Tovar y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Qué gusto saludarles y damos gracias al Señor porque nos permite encontrarnos para el estudio de su palabra. Estamos en nuestra lección número 7, el problema del mal. Versículo de memoria lo encontramos en Apocalipsis 21, versículo número 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. En el contexto de Reavivados por su palabra, no lo olvide, hoy nos corresponde la lectura de Primera de Timoteo, capítulo número 6. Primera de Timoteo, capítulo número 6. Isaías 55, 8 y 9 dice lo siguiente. El Señor ha dicho: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Creo que este versículo de Isaías 55, versículos 8 y 9, nos deja claro un punto que debemos nosotros comenzar a entender para permitir al Señor que nos ayude a comprender el porqué de muchas cosas. Y es el hecho, apreciados hermanos, que no tenemos todo el conocimiento, no tenemos la capacidad de poder entender todo, tenemos limitaciones para comprender las decisiones tomadas por Dios y la voluntad del Señor. ¿Saben que eso se conoce como el teísmo escéptico? ¿Qué es eso? Bien, vamos a orar. Querido Dios, estamos agradecidos por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias por todas las cosas que tú nos das. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Pedimos que al hacerlo, tu Santo Espíritu sea el que hable a nuestras vidas. Dirígenos, perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros, comenta la lección. Ni siquiera podemos imaginar la complejidad del plan divino para la historia. En vista de ello, ¿por qué habríamos de pensar que podemos entender las razones de Dios para lo que decide o hace o no en diversas situaciones? Una forma de enfocar entonces el problema del mal, basado en reconocer lo poco que sabemos, se llama el teísmo escéptico. El teísmo escéptico cree que Dios tiene buenas razones para actuar como lo hace, pero que nuestro limitado conocimiento nos impide conocer o comprender plenamente el accionar de Dios en relación con el mal en el mundo. Por ejemplo, el hecho de que no podamos ver gérmenes en el aire a nuestro alrededor no significa que no estén allí. De la misma manera que no conozcamos las razones de Dios para actuar o no de determinada manera, no significa que Él no tenga buenas razones para ello. Pero vamos a profundizar un poquito más en este concepto del teísmo escéptico. ¿Qué es el teísmo escéptico? Para poder entonces comprender lo que la lección en esta mañana nos está presentando. El teísmo escéptico afirma que los seres humanos carecen de omnisciencia y que su limitación se debe tener en cuenta al intentar juzgar las decisiones tomadas por Dios. El objetivo de este escepticismo son los propios seres humanos, lo que sugiere que debemos desconfiar de las objeciones a las acciones o a la existencia de Dios. Esto convierte al teísmo escéptico en una de las muchas respuestas al problema del mal. El problema del mal sugiere que el mal injustificado es incompatible con la existencia de Dios.
El teísmo escéptico responde que la afirmación "no hay justificación posible para que Dios permita este mal percibido" no es razonable. Desde el punto de vista del teísmo escéptico, el problema del mal equivale a decir "no puedo percibir una razón justificada para permitir este mal". Por tanto, ningún ser omnipotente y omnisciente podría percibirla tampoco. Un resumen común utilizado para el teísmo escéptico es la analogía del padre. El sentido común indica que es posible que un padre esté justificado por permitir el sufrimiento de un hijo, incluso el mal percibido, en circunstancias en las que el niño no comprende ni acepta esas justificaciones. Un niño de 3 años puede insistir en que no puede haber ninguna buena razón para que unos desconocidos lo aten y lo metan en una máquina aterradora y ruidosa. Sin embargo, someterse a una resonancia magnética no está necesariamente injustificado simplemente porque el niño así lo crea. El mismo concepto se podría entonces aplicar a las vacunas, la cirugía y muchas otras cuestiones. Creo que vamos ya entendiendo un poco acerca de lo que es este concepto del teísmo escéptico. Recuerde que estamos hablando del problema del mal y nosotros estamos limitados. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 316 nos dice: nosotros no comprendemos la grandeza y la majestad de Dios, ni recordamos la inconmensurable distancia que existe entre el Creador y las criaturas que formó con su mano. Aquel que está entronizado en los cielos, blandiendo el cetro del universo en su mano, no juzga conforme a nuestra norma finita, ni calcula conforme a nuestros cómputos. Nos equivocamos si pensamos que lo que es grande para nosotros debe ser grande para Dios, y que lo que es pequeño para nosotros debe ser pequeño para Él. ¿No sería más exaltado que nosotros si solo poseyera las mismas facultades? Dios habla por medio de su profeta: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, versículos 7 y 9. Entonces necesitamos claro discernimiento para que midamos el pecado conforme a las normas de Dios y no a las nuestras. Adoptemos como nuestra regla la palabra divina, no nuestras opiniones. Y creo que definitivamente tratar, en el contexto en que estamos hablando del conflicto cósmico, tratar de que alguien entienda que no podemos medir a Dios por nuestros conocimientos, por nuestras emociones, suele ser a veces difícil. Y suele ser a veces difícil porque siempre vemos situaciones que a diario como que golpean nuestras vidas y nos dicen, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra el Señor? ¿Dónde está el Dios Todopoderoso? A veces creo que cuando vemos cómo el malo prospera, nos sentimos mal y quizás hacemos como Asaz. Allí en el Salmo 73, el versículo número 2 al 14, Asaz se hace como una pregunta, ¿no? ¿Vale la pena seguir siendo bueno? Dice el versículo número 13 de este salmo: en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Quizás mientras él anda por la calle o caminaba, veía la manera como le iba aparentemente bien al impío, al que hacía maldad. Quizás, apreciados hermanos, usted también, mientras anda por la calle, mientras sale a trabajar todo el día, a lo mejor usted ve situaciones que usted dice, pero ¿por qué ocurre eso? A lo mejor quizás alguien que está haciendo mal, aparentemente le va bien. Pero esa es su perspectiva, esa es nuestra perspectiva. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la perspectiva de Dios? ¿Cómo ve Dios todas estas cosas? Bien, vamos a seguir entonces indagando un poco más acerca de este punto, acerca del el teísmo escéptico. Los creyentes entonces
pueden aplicar la analogía del padre, la que mencionamos en el segmento anterior, acerca de ese padre que aparentemente hace mal a su pequeño hijo porque lo tiene que sostener para meterlo en una máquina de resonancia magnética o para que le apliquen una vacuna o quizás otra situación en la que el niño desde su ángulo no lo entiende. Ahora, quizás los no creyentes pueden replicar entonces a esta analogía diciendo que los buenos padres explican sus justificaciones, encogerse de hombros ante los temores del niño diciendo no lo entenderías, parece injusto y poco razonable. También señalan que los males considerados no son inconvenientes relativamente menores, sino cuestiones como el genocidio, la enfermedad y la violación. Tales respuestas, entonces, suelen afirmar que ya que Dios puede hacer cualquier cosa, debería proporcionar las explicaciones que sean necesarias, adecuadas a nuestras mentes limitadas. Sin embargo, fíjense que el teísmo escéptico diría que tales objeciones no dan en el blanco. El punto de la analogía con los padres y del teísmo escéptico por extensión es que solo dentro de la percepción del niño hay buenas razones para el mal. Los que tienen una percepción más avanzada pueden ver claramente algunas buenas razones. Permítame leerles 1 Corintios, capítulo número 13, versículos 11 y 12. Dice, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y aquí Pablo nos presenta ese conocimiento limitado. Y ese conocimiento limitado puede hacer posible que ciertas mentes comprendan plenamente ciertas justificaciones, pero otras no. Entonces, por muy sólida que sea la justificación o por muy detallada que sea la explicación, a veces no lo entendemos todo. Entonces, así pues, es lógicamente posible que un ser omnisciente y omnipotente tenga justificaciones que nosotros no percibimos plenamente. La escala entonces relativa de los diversos males también es irrelevante, pero no porque el teísmo escéptico rechace la realidad del dolor y el sufrimiento. Más bien se debe a que no somos Dios. Y vuelve de nuevo el texto de Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y no podemos pretender ser jueces infalibles de sus actos. Mire lo que dice Job 38, desde el 1 al 7, ¿lo recuerda? Dice, entonces respondió Jehová desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y creo que estas preguntas definitivamente le mostraban a Job lo limitado de su conocimiento y lo que no podía ver tratando de explicar lo que él no comprendía. Entonces, a medida que nos hacemos adultos, muchas cuestiones que antes parecían sencillas se revelan más complejas y matizadas. La perspectiva infinitamente más avanzada de Dios hace que no sea razonable entonces afirmar que no puede haber justificación para que Dios permita algún mal en concreto. Entonces la analogía padre-hijo se utiliza simplemente porque la situación es muy familiar. Es una comparación quizás más adecuada para Dios y el hombre podría ser adultos, incluso hasta bacterias que no terminan de entender por qué suceden algunas cosas. Y creo que ya comenzamos a entender un poquito, ¿no? La limitación que tenemos. Y creo que aquí entonces se abre otro compás. Necesitamos creer completamente en la voluntad de Dios. San Juan capítulo número 5, versículos número 39 y 40, nos dicen lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es bueno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Otro punto que a menudo pasan por alto los críticos del teísmo escéptico es que la explicación no obliga a la aceptación. Alguien puede encontrarse con explicaciones claras, lógicas y concisas y aún así rechazarlas. Incluso aquellas que en el 99% de los demás, aceptarían. O como en el caso de los niños, el simple egoísmo o la emoción pueden prevalecer sobre cualquier otra consideración. Y una vez más, esto demuestra un punto estrecho. Decir simplemente, no percibo buenas razones para esto, no es prueba de que tales justificaciones no existan o no puedan existir. Una razón suficiente, buena, es una frase inherentemente subjetiva y los deseos contrapuestos muchas veces influyen en nuestras opiniones sobre lo que reconoceremos o no. El teísmo escéptico inspira a muchas otras críticas y defensas que las mencionadas aquí. Hay debates más profundos sobre nuestro conocimiento de Dios y sobre cuándo dudar de nuestras conclusiones, incluso problemas con el solipsismo. Sin embargo, el concepto general de teísmo escéptico es bíblico y racionalmente sólido. Un ser omnipotente y omnisciente no queda refutado por el mero hecho de que sus acciones no tengan un sentido perfecto para los humanos falibles. Como dice Romanos 9, versículo 20 y 21, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? Entonces, creo que es claro de verdad el punto. Y necesitamos entonces, mis queridos hermanos, detenernos entonces allí, en el lugar donde la palabra de Dios revela para nosotros la voluntad del Dios eterno. Revela para nosotros la voluntad del Dios Todopoderoso. Revela para nosotros la voluntad, la dirección, la manera como Dios conduce este mundo y sostiene este mundo. Recuerden, nos encontramos en un conflicto en el que definitivamente hay muchas cosas que no vamos a comprender y hay muchas cosas que no vamos a entender. Pero necesitamos entonces permitir que sea Dios el que dirija por completo nuestra vida. Necesitamos que sea Dios el que nos guíe. Necesitamos, apreciados hermanos, que el Espíritu Santo nos lleve a vivir en ese conocimiento verdadero, en ese conocimiento profundo en lo que es la voluntad del Señor. Recuerde que en este caso podemos nosotros entonces entender que hay una diferencia entre lo que es el ateo que no cree en nada, que dice que no existe Dios y que las cosas ocurren al azar, como también entonces el que tiene este concepto del teísmo escéptico. Y también entonces tenemos otros conceptos que no vienen al punto, porque definitivamente lo que el autor de la lección nos está presentando para hoy, o en el punto que se nos está presentando para hoy, apreciados hermanos, es que en medio del sufrimiento, en medio de la crisis, en medio de cualquier situación que se nos pueda presentar, definitivamente debemos nosotros confiar en la sabiduría divina, en la voluntad del Señor. La sabiduría infinita, recuerde, pone ante el hombre la distinción entre el bien y el mal, entre el pecado y la santidad, pero el gobierno de Dios es un gobierno de libre albedrío y no hay acto de rebelión u obediencia que no sea un acto de libre albedrío. Y muchas veces, en ese contexto de libre albedrío, los seres humanos tomamos un camino errado y un camino diferente al que deberíamos de tener, siendo guiados por el Espíritu Santo y teniendo evidencias de su dirección. Dios, recuerde, formó todas las cosas sin el mal, sin el pecado, sin el sufrimiento y la muerte. Pero el mal uso que dio Adán
que dio Eva al libre albedrío, trajo sobre este mundo el mal, el pecado, el sufrimiento y la muerte. Y gloria a Dios, porque en medio de todo ese caos, Dios envió a su Hijo para darnos esperanza de salvación, para darnos esperanza de vida eterna. Entonces necesitamos mirar a Cristo Jesús. Por eso se nos anima a abordar el problema del mal con esperanza. Recuerde lo que leímos, y si no lo he compartido con ustedes, lo vuelvo a hacer. Una cita muy importante que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 547 y 548, que nos habla acerca de que somos limitados para entender muchas cosas. Entonces nuestras explicaciones acerca de Dios o tratar de entender el mal o por qué suceden cosas son limitadas. Recuerden, no hay justificación para la existencia del mal. Dice la cita en cuestión: es imposible explicar el origen del pecado y dar una razón de su existencia. Sin embargo, se puede entender suficientemente lo que atañe al origen y la disposición final del pecado para hacer enteramente manifiesta la justicia y la benevolencia de Dios en su modo de proceder con el mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la aparición del pecado, de que no hubo retención arbitraria de la gracia divina, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar al surgimiento de la rebelión. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es misterioso e inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Repito eso de nuevo. Es misterioso e inexplicable. Excusarlo equivale a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa para ello o mostrar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Entonces nuestra única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en guerra con la gran ley de amor, que es el fundamento del gobierno divino. Por lo tanto, entonces, mis queridos hermanos, nuestro enfoque al analizar el problema del mal debe de ser un único punto seguro: la palabra de Dios y también el carácter amoroso del Dios, no el mal en sí mismo. Entonces, basándonos en su carácter amoroso, podemos abordar con esperanza el difícil problema del mal, no para justificarlo, sino para centrarnos en algo más grande, a saber, la gloriosa esperanza de que Dios un día se levantará, erradicará todo esto y dará paso al reino eterno de Cristo Jesús. Y allí, como lo dice Apocalipsis 21:4, Dios enjugará toda lágrima. Ahora fíjense, nos queda un ejemplo, y es el ejemplo de Asaph, el que menciona la lección. Pero permítanme leerles, antes de hablar un poquito de ese ejemplo, lo que dice el matinal Cristo Triunfante, la página 155. Dice: el ánimo del salmista David pasó por muchos cambios. A veces, cuando se percataba de la voluntad de los caminos de Dios, sentía gran euforia. Después, cuando captaba una imagen del reverso de la misericordia y del inmutable amor de Dios, todo le parecía que estaba envuelto en una nube de oscuridad. Pero cuando meditaba en las dificultades y en los peligros de la vida, le parecían tan difíciles de sobrellevar que se sentía abandonado de Dios debido a sus pecados. Veía su pecado en una manera tan clara que exclamó: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Pero mientras lloraba y oraba, obtuvo una visión más clara del carácter y de los atributos de Dios. Cuando David consideró las señales y promesas divinas para el pueblo de Israel, siendo que era para todos los que la necesitaban, tanto como para Israel, las apropió para sí diciendo: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Su fe se aferró a Dios y se animó y fortaleció, aunque reconocía cuán misteriosos los caminos de Dios pueden ser. Sabía que eran misericordiosos y buenos, pues este fue el carácter divino tal como se le reveló a Moisés. Cuando David hizo suyas esas promesas y esos privilegios, decidió dejar de ser apresurado en sus juicios y no desanimarse
ni abatirse en inútil desesperación. Su alma se reanimó cuando contempló el carácter de Dios tal como se manifiesta en sus enseñanzas. Su paciencia, excelsa grandeza y misericordia, vio que las obras y maravillas de Dios no se deben dar a una aplicación restringida. Eso también está en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 3, la página 1167. Ahora, fíjense que la lección nos habla acerca de Asaf y nos habla acerca de este salmo donde él expresa pues definitivamente, ¿no?, lo que siente cuando en su corazón pues pasa y mira aparentemente el triunfo, o mira aparentemente como que la victoria del impío. Y esto le lleva, ¿no?, como que a decir, bueno, pero ¿por qué ocurren todas estas cosas? Y no entiende y no comprende. Si nosotros leemos rápidamente el Salmo, dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo, y aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? Y no hay conocimiento en Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, dice Asaf, he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y así sigue describiendo Asaf, al punto de decir: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Pero cuando llega el versículo 17 dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Vuelvo a repetirlo: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. El salmista, apreciados hermanos, estaba profundamente preocupado por la maldad existente en el mundo. Miraba a su alrededor y veía prosperar a los malvados. Todo le parecía injusto. No tenía respuesta para ello. Se preguntaba si valía la pena creer y servir a Dios. Y creo que a veces a nosotros nos ocurre eso, ¿verdad? ¿Cuándo fue la solución? ¿O dónde encontró solución Asaf? La encontró en Dios. Hasta que entró en el santuario, que proporcionaba parte de la clave para el problema del mal, ya que allí hay un juez justo que ejecutará juicio y hará justicia a su debido tiempo. Entonces creo que definitivamente es un llamado para nosotros cuando se nos indica esto y se nos presenta el hecho de que usted y yo, en lugar de mirar el mal, en lugar de mirar el problema, en lugar de mirar la situación que se pueda presentar, debemos entonces mirar a Cristo Jesús, mirar su obra redentiva, mirar su obra salvífica, mirar su amor, mirar su palabra, para hacer todas las cosas conforme a su santa y divina voluntad. Recuerde, nuestro enfoque al analizar el problema del mal, de lo que ocurre, no debe de basarse en el mal mismo, sino más bien debemos cimentarnos en el carácter amoroso de Dios. Basándonos en su carácter amoroso, podemos abordar con esperanza el difícil problema del mal, no para justificarlo, sino para centrarnos en algo más grande, a saber, la gloriosa esperanza de que Dios enjugará toda lágrima. Esa es la lección de vida para hoy. Ese es el camino a seguir. Usted decide. Dios te bendiga.